Hola maricas, ¿cómo están? Me extrañaron. Re agresivo el pibe. Bueno, ya en serio, dejando el relleno a un lado, una disculpa por estar 2 semanas enteras inactivo. Es que bueno, tengo mis razones. Como sea, próximamente estaré creando una cuenta oficial de Instagram, donde avisaré de publicaciones y pendejadas por el estilo referentes al canal. Como sea, esto a nadie le importa por ahora. XD. Ya en serio. Bueno, una vez dicho esto, como leyeron en el título, eso espero. Este es el capítulo final de Naruto. El esfuerzo lo supera todo. Bueno, como sea, voy a tratar de subir un video cada 5 días, con suerte 2, pero bueno, esto es solo relleno, así que ahora sí comencemos. No mames, casi lo olvido. Esta historia no me pertenece, le pertenece a su respectivo autor o autora. Créditos al respectivo creador o creadora de la historia. Fiu, nota, eso me costó un pulmón. Ahora sí comencemos. XXXXXXXXXX. Más rápido, mi precioso nieto. La luz del día es inútil. Deja de intentar jugar al viejo y ninja maestro. Te conozco mejor que eso. El viejo golpeó la parte superior de la cabeza de su nieto con su pipa de tallo largo. Después de todo, el joven nieto tenía a su abuelo encaramado sobre su espalda, y estaba corriendo a toda velocidad por el lado occidental de Fire Country. Fue sorprendentemente cómodo para el abuelo, y excelente entrenamiento para un joven ninja. ¿Por qué vamos a River Country otra vez? Fui perfectamente feliz en Wave Country, ¿sabes? He escuchado los rumores más interesantes, dijo el abuelo. Creo que me gustaste más cuando estabas tenso todo el tiempo, abuelo. Basta de hablar, corre más rápido, pequeño ninja. El diálogo terminó. Los únicos ruidos al ponerse el sol fueron una fuerte inhalación de aire y el golpeteo rítmico de los pies sandalizados en las ahora gruesas hierbas de la frontera entre River y Fire Country. El sol se puso mucho antes de que el joven ninja, con el peso de 2 personas, más las pertenencias, llegara a las paredes masivas y casi ondulantes de la capital de River Country, la ciudad viviente. Los guardianes ninja tomaron el nombre del abuelo y el nieto, confirmaron que se les permitía entrar a la ciudad después del amanecer del día siguiente, no quedaban visitantes durante la noche, y luego pidieron una habitación de hotel para pasar la noche. El viejo, después de todo, era un poco famoso en todas las naciones elementales. El anciano y su nieto encontraron su hotel, ubicado fuera de las murallas de la ciudad en el extremo este. Dormieron fácilmente y volvieron a las puertas a las 8, a la luz del día, cuando los guardias realmente permitieron que las personas ingresaran a Delivery City, en lugar de solo permitirles acceder a los hoteles. Las preguntas fueron un poco más profundas. Ambos están listados como ninja en nuestros rollos, ¿es correcto? El viejo asintió. ¿Cuál es tu negocio con Delivery City? El interrogador parecía ser joven, 16 en el mejor de los casos, varios años más joven que el nieto del anciano. Deseo que mi nieto continúe su entrenamiento ninja en el River Center. ¿En qué país residen actualmente ambos? Wave Country, dijo el nieto. El guardia solo asintió. No necesitaba mencionar que solo los países que habían aceptado la protección de River Country podían enviar ninjas para capacitación en el River Center. Estos ninjas obviamente lo sabían. Aquí están sus pases, dijo el guardia, entregando pequeños discos de metal. La ciudad viviente es un poco diferente para navegar. Este mapa debería ayudar. El River Center está en el extremo norte. A muchas personas también les gusta visitar el jardín de Daimyo. El abuelo sonrió e interrumpió. Sí, entiendo que el Daimyo a menudo se encuentra en su jardín, en lugar de en un tribunal formal. Honrado señor, no hay tribunal. La residencia privada del Daimyo está directamente debajo del jardín, ya que la mayoría de las residencias se construyen bajo tierra. El nieto pareció sorprendido por eso. Parecía extraño para él. Pero él tenía su propia agenda. Había escuchado sobre tu distrito comercial. Sí, está aquí, dijo el guardia, señalando una sección del mapa llamada The Grand Concourse. Esta es la única parte de la ciudad donde se permiten edificios comerciales por encima del suelo. Sin embargo, hay muchas otras áreas comerciales en los vestíbulos subterráneos. ¿Por qué construir bajo tierra? Preguntó el nieto. Creo que lo entenderás después de entrar a la ciudad. Con eso, el guardia le ofreció a ambos ninja la mejor suerte. El abuelo, con su audición excepcional no disminuida, escuchó un comentario cuando se fue. Llame a la oficina del Daimyo. Pase los nombres de estos invitados. XXXXXXXXXX. No había sido fácil llegar al centro del río. Primero, la vista distraía. Todo dentro de Delivery City era verde.
En lugar de edificios en todas partes divididos solo por carreteras, The Living Village parecía un campo de vegetales de crecimiento masivo salpicado de edificios, carreteras, ríos y personas. ¿Sabías que era así, abuelo? No, Konohamaru. No tenía idea. Segundo, la ciudad no estaba distribuida en una cuadrícula. De hecho, las carreteras parecían correr de manera muy irregular. Algunos siguieron los ríos que corrían por la ciudad. Otros eran óvalos o círculos alrededor de áreas especiales del parque o arboledas de árboles frutales. Tercero, el gran concurso, que estaba justo en el medio del camino que Konohamaru había trazado, era muy tentador. Los olores de los puestos de comida eran deliciosos. Las tiendas almacenaban productos inusuales que no se encontraban en Wave Country. Un librero tenía un inventario completo de las obras de Jiraiya, en sus ediciones conmemorativas. A las 10 en punto, el nieto y el abuelo llegaron al River Center. Era la estructura sobre el suelo más grande de The Living City. Un kunoichi levantó la vista y sonrió cuando el nieto entró en un área de recepción pequeña pero bien ventilada. La mayoría de los estudiantes aquí se mudaron con un propósito, incluso los más jóvenes. Para un lugar tan serio, no parecía triste. Había demasiadas flores creciendo en las paredes. Ah, sí, Sarutobi Konohamaru, la oficina del daimyo nos informó de su intención de registrarse con nosotros. Por favor, venga conmigo. Amable señor, dijo la mujer, mirando al ex líder de la aldea oculta de la hoja, me dijeron que el maestro de escuela deseaba reunirse y hablar con usted. ¿Quién es el maestro de escuela? Preguntó Sarutobi Hiruzen. Dirige el centro del río y es el general al mando del ejército del río. ¿Dos tareas vitales para un hombre? Sí, dijo una voz alta, cuando un hombre alto y poderoso entró en la habitación. El abuelo reconoció que probablemente era el maestro de escuela. Son la misma tarea. Un general debe construir un ejército excepcional antes de que pueda confiar en que comande uno. Ese es mi Nindo. Sarutobi sonrió. Estaría encantado de hablar contigo. Llámame Namikaze-san. ¿El tercer Namikaze? Digamos que es un nombre en honor a mi pasado. Camina conmigo. El hombre alto y poderoso salió rápidamente del área de recepción en el piso más bajo del centro del río y comenzó a caminar por la pendiente gradual que conduce al tercer y más alto piso. ¿Acaso estás relacionado con el Namikaze que se estableció en Eden Leaf hace tantos años? Es posible, dijo el maestro de escuela, pero poco probable. Llevo el nombre de mi hermano en armas, el daimyo. ¿Namikaze Naruto? Sí. Para un viejo ninja, el conocido como el ninja más desafortunado de la historia, sigues siendo ingenioso. Me gustaría mucho hablar con él. Y le gustaría hablar con usted. Escuchará peticiones formales en el jardín daimyo, donde se sienta como juez de último recurso, durante la próxima hora. ¿Le gustaría hablar conmigo hasta entonces? Tengo muchas preguntas, tal vez puedas responder. Sarutobi sonrió. Por supuesto. ¿Qué quieres saber? XXXXXXXXXX. ¿Y qué pasará con mi nieto? La conversación de largo alcance entre el maestro de escuela, una vez conocido como el número 3, y Sarutobi Hiruzen estaba terminando. La pareja acababa de entrar en el rango visual del jardín de daimyo. No he visto los resultados de sus pruebas, pero espero que lo hayas entrenado bien en las artes ninjas. Sospecho que le daremos un año de clase, principalmente para aprender las materias no militares que enseñamos. Junto con continuar su educación física y tonificación. Luego, una gira de 5 años como genin, que se divide en 6 meses con equipos dirigidos por Jounin o tutorías individuales. Todos experimentan el deber de la policía en uno de los protectorados de River País. Todos también cumplen 1 o 2 períodos en la patrulla fronteriza. El resto del tiempo lo pasan examinando posibles huellas. ¿Más tiempo con la policía o servicio con el cuerpo diplomático como novato? Entonces, ¿cuándo comenzaría a asumir misiones? El maestro de escuela pareció confundido por un momento. Ah, veo lo que estás preguntando. ¿Cuándo serviría a un cliente? Sí, precisamente. El maestro de escuela sacudió la cabeza. Nunca. La frente de Sarutobi se arrugó. Piensa en nuestro ninja más como Tuambu, nuestro ninja todos sirven al daimyo. Hemos abolido las misiones mercenarias, no ayudamos a los criminales que podrían contratar un asesinato, y cualquier residente puede ir a una estación de policía y solicitar asistencia ninja sin pagar. Una tarifa adicional, más allá de los impuestos pagados para apoyar a la policía. Cuidamos a los yakuza y otros delincuentes tan pronto como nos enteramos.
Todo esto hace que países como la Tierra y el Rayo estén más que enojados con nosotros. Eso tenía poco sentido para el Exokage. ¿Financian todo esto solo con impuestos? ¿Es suficiente para mantener a su ejército alimentado y pagado? Correcto. En Earth Country, por ejemplo, la gente paga impuestos para financiar un ejército y una fuerza policial y un centro de inteligencia y contraespionaje y un equipo de diplomáticos y pagar hospitales y médicos, aquí, en River y en nuestros protectorados. Algunos de los fondos de dinero de impuestos ninja, que hacen todas estas cosas. Pero, ¿cómo puede un pequeño equipo de ninjas defenderse de un gran ejército de samuráis? A través del entrenamiento apropiado, por supuesto. Cuando los genin se gradúan en Chunin, regresan al River Center por un año adicional. Lo llamamos War College. Aquellos que entran en operaciones de combate como su especialidad aprenden cómo lidiar con grandes ejércitos de samurái y ninja. Cómo planificar y ejecutar emboscadas. Cómo tender el cerco y tener éxito o, mejor aún, cómo evitar el asedio en primer lugar usando el sigilo. Otros Chunin se especializan en diplomacia y política, todos nuestros diplomáticos son ninjas activos. O vigilancia y justicia, todos los jueces en todo el protectorado son ninjas activos, medicina o educación o una de otra docena de campos. También se espera que su nieto, cuando se convierta en un Chunin, dedique al menos un año a enseñar en el River Center, incluso si él no elige especializarse en educación. Sarutobi solo asintió. Se habían detenido al borde del jardín de Daimyo. Era el espacio abierto más grande que Sarutobi había visto dentro de los muros de un pueblo, de cualquier pueblo o ciudad que había visitado. Pero notó algo extraño. Esos árboles se mueven. El maestro de escuela solo se rió. Sí, lo hacen. Si preguntas amablemente, el Daimyo podría contarte sobre sus Dancing Trees. Los ojos de Sarutobi estaban clavados en, sí, los árboles danzantes. 100 o más de ellos tejieron y se balancearon y bailaron en las partes exteriores del jardín de Daimyo. Ahora Sarutobi entendía por qué el guardia de la puerta había explicado cómo llegar aquí. Fue una maravilla. ¿Tecnología tal vez? Esa era más el área de interés de Konohamaru. O tal vez fue la habilidad de Naruto como titiritero. Debe recordar preguntar. La gran reunión alrededor del pabellón central comenzó a romperse. Esta sesión de la corte parecía haber terminado. Sarutobi comenzó a caminar hacia el jardín, pero el maestro de escuela lo detuvo. Solo espera. Él sabe que estás aquí, vendrá a buscarnos. Nadie pone un pie en el jardín de Daimyo sin su bendición. Incluso los peticionarios fueron escoltados personalmente hasta el pabellón por el Daimyo. ¿Qué les pasa a los que lo intentan? Digamos que esos árboles pueden hacer más que bailar. Ni siquiera puedes acercarte a tu hermano en armas. Puedo, pero no con un invitado. Es una medida de seguridad. Alguien podría intentar obligarme a otorgarles acceso al Daimyo para un intento de asesinato. Tales cosas han sucedido en otros países. Obviamente eres un ninja poderoso, incluso si nunca antes había oído hablar de ti. El maestro de escuela se echó a reír. Hasta ahora, ningún ninja entrenado en River ha aparecido por su nombre en uno de esos ridículos libros de bingo. Algunos han sido fotografiados y etiquetados con apodos, pero estamos entrenados con discreción. Entonces, ¿cómo puede ser coaccionado? Regla número 27. Siempre posea una comprensión precisa de sus fortalezas y debilidades. El exceso de confianza mata más a menudo que la mala suerte. Sé que hay al menos una persona más fuerte que yo. Sarutobi lo desconcertó, antes de recordar un equipo Genin de Grass, el equipo en el que estaba involucrado Naruto. Desde los confusos alcances de su memoria, lo armó todo. ¿Tu sensei? ¿Tu daimyo? Precisamente. Menos de 5 personas vivas saben que él es el ninja más consumado. Permanece en plena forma con sus títeres y puede hacer cosas por sí mismo que podría no ser capaz de lograr con un pequeño ejército. Sarutobi estaba confundido. ¿Cómo? ¿Cómo permaneció tan desconocido? Era su voluntad, nunca había estado presumiendo de jactancia o jactancia. Sus habilidades son propias, y siempre había operado en la oscuridad. De hecho, esto solo fue posible dada su forma única de educación autodidacta. Su nombre, gracias a su amabilidad, no aparece en ningún registro de la academia, ni bajo su nombre original ni el nombre que merece y ahora se llama. Sarutobi entendió la ventaja y se sintió un poco pálido por su papel para hacer esto posible. Nuestro daimyo civil, no entrenado militarmente, parece un blanco fácil para aquellos que podrían oponerse a nosotros.
¿Qué puede hacer un civil contra un asesino ninja entrenado? Los asesinos enemigos llegan al jardín de vez en cuando, de esos pueblos ocultos aún mercenarios, pero ninguno regresa. Sarutobi reprimió todos sus pesares por lo que había sucedido, y por lo que había hecho. La hoja oculta se había ido como una idea y como un poder militar. Sus errores habían ayudado a hacer eso posible. ¿Cómo se convertirá mi nieto en un Jounin aquí?, preguntó Sarutobi. Un nuevo tema era más seguro que el silencio. Perseverancia, como en cualquier otro lugar, dijo el maestro de escuela. Los Jounin son promovidos en función del nivel de habilidad del ninja y la necesidad de un ninja mayor adicional en el campo elegido. Las operaciones de combate, la columna vertebral de nuestra red de defensa militar, promueven mucho. El cuerpo médico promueve bastantes. El cuerpo de investigación promueve relativamente pocos. Alguien que se dedica a la investigación o la educación seguirá siendo un Chunin durante mucho tiempo, pero tienen vidas relativamente más seguras. Todo se equilibra de una manera retorcida. Bueno, Konohamaru seguramente estará interesado en el combate. Tal vez. Mi hijo mayor jura que será un gran usuario de vapor, como yo, pero sospecho que el demonio de lengua plateada terminará en el cuerpo diplomático. Su nieto podría cambiar de opinión después de pasar tiempo en diferentes publicaciones. Sí. Ahora, todo esto suena bien, para un escenario de tiempo de paz. ¿Qué sucede durante la guerra? Todas las especialidades son importantes. Pero tenemos planes, en tiempos de guerra, de hacer algunos ajustes. Los diplomáticos en servicio activo, por ejemplo, serán retirados del mercado y se les dará un mes o dos para volver a la condición física máxima. Sus billeteras serán llenas por los heridos y los jubilados, o quedarán sin cubrir por un tiempo. Los ninjas durante los períodos difíciles pueden estirarse y conformarse con Shadow Clones para los asistentes. El mismo período de reentrenamiento y reasignación se aplica a los maestros y varias otras especialidades. Investigadores, en su mayor parte, quedar solo, incluso durante la guerra. Todos nuestros ninjas en servicio activo deben mantenerse en buenas condiciones, pero una buena condición no es lo mismo que una guerra en tiempos de guerra. Esperemos que nuestra primera guerra no llegue en algún momento. Esperaré por eso también. Era una esperanza ingenua, por supuesto. Los ninjas fueron diseñados para la guerra, la intriga, el conflicto. Ahora, ¿cómo se asegura un equilibrio de habilidades? El taijutsu de Konohamaru es bastante bueno, y admito haberle enseñado más ninjutsu de lo que probablemente debería haberlo hecho. Rompió su corazón, después de todo, había sido un genin por solo 7 años. Meses cuando disolví la fuerza ninja de Iden Leaf. Supongo que lo consentí demasiado. Supongo que también tiene acceso al contrato de invocación de monos, pero nunca ha aceptado el Bojutsu. Esa y muchas de sus otras habilidades no he podido afilar. El maestro de escuela asintió a través de la pregunta. Como mi sensei me enseñó, intentamos enseñar a los que siguen nuestros pasos con los mismos métodos. Cada ninja está expuesto a una amplia variedad de estilos y técnicas. Una vez que algo se pega, las personas involucradas en la enseñanza de ese ninja lo ayudan. Para perfeccionar el estilo. Me enseñó un titiritero, que dominaba una amplia gama de habilidades para practicar su arte, y me ayudó a desarrollar el jutsu que probablemente nunca usaría. Nuestro Jounin adquirió experiencia en el desarrollo de técnicas como una necesidad. Tenemos una biblioteca técnica completa, de las cosas que hemos desarrollado y las que hemos robado de otros, pero la mayoría de los ninjas terminarán descartando las técnicas listas para usar en unos pocos años. Tendrán que hacer las suyas. Muy sensato, dijo Sarutobi. Los ninjas son mucho más formidables cuando el enemigo no puede predecir qué podrían hacer. Me alegra que lo apruebe, dijo una voz desconocida. Sarutobi giró la cabeza y miró hacia la voz, y vio a un hombre no muy alto, con cabello rubio salvaje, vestido con túnicas ceremoniales de color verde y bronce. Era Naruto, el daimyo. Teniendo en cuenta que dijiste, cuando se te pidió que sirvieras como Hokage por 4ª vez, no pelearé más para siempre, no esperaba escuchar este tipo de admiración por el entrenamiento militar, viejo. Naruto. Sí, es cierto. Gané algo de dinero y compré algunas tierras. Luego, un tonto decidió que poseía suficientes tierras para ser un señor menor, y cuando murió el último Lord del Río, fui elegido para tener el título. Diría que ahora eras más que solo el señor del río, Naruto. Sarutobi finalmente entendió lo que Naruto había estado haciendo después de que Wave Country se convirtiera en un protectorado de River.
Esa fue la primera vez que escuchó el nombre de Naruto en mucho tiempo. River County mantuvo sus secretos, incluso el nombre de su señor, sanos y salvos. Gracias. Número 3, dijo Naruto al maestro de escuela. ¿Te gustaría unirte a mi conversación con el viejo? No, ya he pasado una hora con él. Creo que iré a hablar con nuestro nuevo voluntario, el joven Sarutobi. No habría tenido este tipo de tiempo si hubieras aparecido mañana. Iré a Wave Country en realidad, a inspeccionar algunos nuevos voluntarios para River Center. Gracias, Namikaze-san, dijo Sarutobi. Aprecio el valioso tiempo que me has prestado. Cuando era Hokage fue difícil consentirme durante una hora como lo has hecho por mí, y sospecho que tu fuerza ninja enana lo que teníamos en nuestro mejor momento. No puedo confirmar ni negar eso, Sarutobi. El placer fue mío. El maestro de escuela regresó al centro del río mientras el daimyo, Namikaze Naruto, condujo al viejo al jardín del daimyo. Esto es hermoso, dijo Sarutobi. Más allá de la descripción. Sí, ese es el propósito de The Living City. La fuerza puede parecer dura e inquebrantable, pero el tipo más desviado puede inspirar reverencial asombro y felicidad. Fui por la vegetación en lugar de los grandes palacios, como lo hacen el Señor de la Tierra o el Señor del Fuego. Como resultado, no me importa sentarme a la corte, la mayoría de los días, porque siempre es tan hermoso mirarlo. Sarutobi siempre había querido que esta conversación ocurriera, pero ahora no sabía qué decir. Sabía que tenía preguntas que quería hacer, y disculpas por hacer, pero las palabras no le pertenecían en este momento. ¿Quieres té? ¿O algo de comida? Lo que tú pidas. Naruto no llamó a nadie, de hecho, parecía no tener sirvientes, pero cuando le mostró a Sarutobi un asiento debajo del gran mirador, lo suficientemente grande como para albergar a 1000 personas, había té caliente y una selección de bolas de masa sobre una mesa pequeña y elegante entre las dos sillas. Escuché que hay una historia sobre tus árboles, dijo Sarutobi. Son títeres, por supuesto. El daimyo sonrió mientras Sarutobi mostraba un poco de sorpresa. Lo había considerado como una posibilidad. Por lo general, tengo un trato con Kage Bunshin con ellos, pero durante reuniones especialmente aburridas, los controlaré yo mismo para evitar gritar. Como en mi próxima reunión en una hora, la hora de intriga política, cuando los diplomáticos de nuestros no protectorados se ponen su reunión semanal para protestar contra esto y aquello. Sarutobi entendió el dolor de la diplomacia. Estaba sorprendido de que el Naruto que recordaba pudiera ser retenido ante tanta molestia. No expresó este pensamiento. Entonces, ¿realmente fuiste tú, hace tantos años en ese desafortunado examen de selección de Chunin? Me salvaste la vida. Naruto tomó un sorbo de té y luego asintió. Yo hice. ¿Por qué? La taza de té volvió a la mesa antes de que Naruto explicara. Todavía no lo sé. Te odié entonces, más de lo que recordaba las partes buenas. Recordé el dolor de ser rechazado, ser ignorado. Parecías tan poderoso entonces, estaba tan interesado en mi vida, pero luego me dejaste cuando estaba en el hospital. Dejaste de venir, dejaste de comer ramen conmigo, y el colmo fue mi escolaridad, una vez que me di cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Bastardo, y el viejo. Supongo que elegí salvar al viejo, el alegre abuelo al que le gustaba comer ramen conmigo cuando era un muchacho. Directo al meollo del asunto, se dio cuenta Sarutobi. Naruto era un diplomático agresivo, más que cauteloso, eso era obvio, incluso si poseía una cierta potencia de expresión. Lamenté lo que hice entonces, tal como lo hago hasta el día de hoy. Una vez que te lastimaste, una vez que estuvo claro que el Kyuubi no podría darte una pierna nueva, mis pensamientos se volvieron hacia tu seguridad. No lo haría. No podría asegurar su educación ninja. No podría asegurar que fuera lo suficientemente fuerte como para defenderse de todo tipo de peligros potenciales. Decirle a alguien como yo que no puede hacer nada solo garantiza que lo hará, sin tu supervisión. Sarutobi asintió con la cabeza. Me doy cuenta de eso ahora. Podría ser más amable al respecto o encontrar un mejor conjunto de compromisos, pero no lo hice. Estaba viejo y cansado y te fallé una y otra vez. Tienes razón, la peor parte fue la escuela. El compromiso con los civiles, a quienes podría haber anulado sin mucho esfuerzo, lo mantuvo a salvo a costa de su educación. Después de todo, era difícil justificar mantener un ambú cuando se lo consideraba tan indefenso. Tomé el ambú lejos, te mantuvo fuera de la escuela, y los civiles en el consejo acordaron no volver a encender las pasiones con respecto a ti. Una admisión tan traidora, que habían hecho justamente eso en el pasado, debería haber castigado, ahora sé que, otro fracaso.
Mejor sé que cumplieron su palabra. Ya no eras algo que notaron desde que detuviste la mayoría de tus bromas y nunca fuiste visto con sus hijos en el aula. Un niño demoníaco sin educación, sin pierna, ya no les parecía tan siniestro. Naruto tomó una bola de masa. Sarutobi señaló que los modales de Naruto ciertamente habían mejorado en los años transcurridos desde su última reunión. Civiles, HNN. Siempre pensé que era tonto tener civiles en el consejo. En una aldea de mercenarios ninja, ¿qué valor agrega un civil a la discusión? Ciertamente no escucho a nadie que no haya servido como ninja. Sarutobi extendió la mano hacia su taza de té muy tibia, luego la volvió a poner. Necesitaba enfriarse. ¿Por qué? Los civiles, sin experiencia personal de guerra, a menudo tienen más sed de sangre que los veteranos militares endurecidos. Es por eso que solo aquellos que han pasado su tiempo en el ejército pueden servir en altos cargos de administración civil y justicia. En mi opinión, no es sano. Los ninjas desean después de la guerra, pero él o ella recurrirán a ella en el extremo final. Esa es la forma correcta. ¿Y qué hay de los belicistas? Como dije, ningún ninja cuerdo desea la guerra como primera opción. Mis asesores que aconsejan la guerra por encima de todo, descubren que ya no son mis asesores. Durante años libré una guerra de 4 hombres, luego una guerra de 2 hombres. Y luego una guerra de un solo hombre. He cometido atrocidades en nombre de la paz cuando cacé el Akatsuki, que no desearía que ningún otro hombre tuviera que experimentar. No codiciaré la guerra, pero cuando llegue, y sé que lo hará, me aseguraré de que ganemos. Es más difícil de lo que parece, dijo Sarutobi, para defenderse. La gente tiene opiniones. Descubren que ya no son mis asesores. Durante años libré una guerra de 4 hombres, luego una guerra de 2 hombres. Y luego una guerra de un solo hombre. He cometido atrocidades en nombre de la paz cuando cacé el Akatsuki, que no desearía que ningún otro hombre tuviera que experimentar. No codiciaré la guerra, pero cuando llegue, y sé que lo hará, me aseguraré de que ganemos. Es más difícil de lo que parece, dijo Sarutobi, para defenderse. La gente tiene opiniones. No manejaste a tus consejeros de esta manera. Entiendo que nombraste a tus antiguos compañeros de equipo como tus consejeros, y luego los dejaste enloquecer. Y también colocaste a un ex rival para la oficina de Hokage, un viejo amargado incluso a la edad de 19. Un error. Todos mis principales asesores, especialmente el número 3, son ninjas a quienes podría nombrar a Daimyo en mi lugar cuando renuncie. Tienen el tipo de moderación y juicio en los que confío. Nunca habrían designado su rival, que reunió una estructura de poder alternativa a su creciente ira y demandas impotentes. He leído algunas historias de la hoja oculta a la venta en el gran concurso, o sus compañeros de equipo atrofiados. Puede que hayan tenido mentes sanas, muy adecuadas para medir la justicia en un pueblo pequeño o dirigir una delegación permanente a un socio comercial pequeño pero importante. No los mantengo en Delivery City, ni los mantengo en el misma publicación durante más de 1 año o 2. No tengo problemas para aplastar una rebelión interna. Después de todo, puedo formar un ejército de clones especiales, conocidos en estas partes como la Mano Negra, cuando los envío en misiones o cuando operan aquí en Delivery City para tratar con un traidor o un infiltrado, y ni siquiera forzar a mi ninja a tratar con esas personas o tener esas acciones brutales en sus conciencias, pero deseo evitar que aparezcan en primer lugar. Pero, así es como manejo las cosas así aquí. Sarutobi se encogió de hombros. Era demasiado viejo para liderar por más tiempo. Esperaba que Naruto fuera más fuerte que él cuando llegara el momento de tomar decisiones difíciles. Todas las decisiones más difíciles de Sarutobi fallaron. No se molestaría en defenderlos. En muchos sentidos, se merecía el título de ninja desafortunado. O tal vez el ninja más tonto de la historia. Sarutobi se animó y abandonó su autocrítica cuando escuchó la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo sabes que estuve aquí, viejo? La pregunta tenía una genuina curiosidad detrás. Esta pregunta hizo que Naruto pareciera menos un daimyo, y más un viejo conocido. Semanas, sí, 7 semanas. Te mantuviste bien escondido. Hasta que Wave Country se convirtió en un protectorado de River, ni siquiera había pensado en daimyos y tal en bastante tiempo. Mi última carta al Señor del Fuego no fue bien recibida. Naruto asintió con la cabeza. Se negó a nombrar a otro sucesor, si los rumores son correctos. De hecho, disolvió la fuerza ninja y dejó la aldea en manos de los civiles. Después de la muerte del Rokudaime Hokage, simplemente no pude volver a hacerlo.
Naruto metió una pequeña bola de masa en su boca. Obviamente este era su almuerzo, y la única comida que podría obtener hasta la noche. Naruto vivía en una burbuja aún mayor que la de Sarutobi. Tu elección para la sexta fue extraña, dijo Naruto. Hyuga Neji. Un especialista en taijutsu, sin un contrato de convocatoria, o una técnica original famosa. Un poderoso Jounin en ese momento, según todos los informes, pero, ¿era el más fuerte que le quedaba a la aldea de la generación más joven? Sarutobi sacudió la cabeza. Ciertamente no estaba en el nivel de Kage cuando lo nombré, pero tampoco lo estaba yo cuando murió el Nidaime. Me convertí en él. Jiraiya tenía 30 años más de experiencia que muchos Kages cuando se hizo cargo. Normalmente esto es un joven juego de hombres. Pocos ninjas, especialmente los poderosos, viven hasta los 30 años. Solo los Shodai y Yondaime estaban realmente en un nivel Kage indiscutible a la edad de 20 años, cuando tomaron las riendas del poder. ¿No es el Nidaime? Mi sensei era un buen hombre, y sus técnicas de agua eran poderosas, pero era más pacifista que yo. Su nombramiento después de la repentina muerte del Shodai fue político, aunque el Nidaime resultó ser un buen líder. Un gran líder en tiempos de guerra una vez que lo empujaron. Era más fuerte que Sensei cuando tenía 17 años, más fuerte que nuestro Hokage en ese momento, pero no más fuerte que los otros Kages. Entonces, ¿el Hyuga? Sarutobi tomó la taza de té y tomó un sorbo. Era un té fino y rico, mejor de lo que podía encontrar incluso en las mejores tiendas de Ueif. Fue una elección política de mi parte. Mi hijo estaba muerto, afortunadamente, como descubrí unos meses más tarde cuando examiné sus documentos y los descifré, al igual que Tsunade y algunos de nuestros Jounin más fuertes. Jiraiya había colocado todos los Anbui Jounin, que estaba en la aldea bajo un sello especial, para evitar que despertaran hasta que los soltara. No sabía quiénes eran leales y quiénes eran los traidores. Pasaron meses después de su muerte para desentrañar esa maldita cosa y restaurarlos a todos. Estuvo a punto de morir de deshidratación antes de descubrir qué sucedió y localizarlos a todos. Tuvimos que alimentarlos a través de tubos metidos en sus gargantas. Un asunto desagradable. Todavía me gustaría retorcer el cuello de mi estudiante. El daimyo solo dio una sonrisa irónica. Sus ojos se giraron involuntariamente para mirar un monumento inusual en el jardín. Cuando Sarutobi lo miró, parecía como si el fanático del clan Uchiha hubiera sido grabado en él. Un extraño monumento a una tierra donde los Uchiha nunca habían vivido. Había una historia allí, Sarutobi tendría que preguntar, pero tal vez no hoy. Entonces, la piscina no era terriblemente profunda, continuó Sarutobi, dejando caer sus pensamientos sobre ese extraño monumento. Pero quería a alguien con pasión. Por extraño que parezca, el taciturno Hyuga fue el más apasionado, el más propenso a traer al menos la paz temporal y resolver nuestros problemas actuales. Pasó un año difícil pero prometedor de reconstrucción y duelo, luego comenzó su cruzada para destruir el sello del pájaro enjaulado, una abominación del clan Hyuga. Era bastante ridículo. El Hokage fue marcado con esa marca, para que cualquiera de las 40 personas pudiera matarlo con solo un sello manual. 8 meses antes de que un anciano Hyuga hiciera eso en lugar de ceder a las demandas del Hokage. Sarutobi no pudo contener el triste timbre en su voz. Hablar de esos días oscuros siempre lo enojaba y deprimía al mismo tiempo. En mi dolor y rabia, Hokage por 4ª vez, sacrifiqué a todas las sucursales principales de Hyuga. Les recordé por qué no era solo un viejo intrépido. Eran maestros de taijutsu, pero sabía más ninjutsu de lo que incluso mi estudiante más loco logró aprender. Ninguno de ellos se acercó a 40 metros de mí. Fueron estúpidos por haberse concentrado tanto en el combate de corto alcance. Fue entonces cuando disolví el pueblo y escribí el daimyo. No lucharé más para siempre. En su ira por perder la cara, envió asesinos detrás de mí y me vi obligado a violar mi promesa. Naruto había estado atento a toda la historia. Finalmente asintió, con una expresión indescifrable en su rostro. Me preguntaba por qué el viejo daimyo y una buena parte de su familia tuvieron un accidente fatal en esa época. Una mentira conveniente contada por el nuevo señor del fuego, a quien no le gustó su tío abuelo, pero no le importó que tal deshonra lo empañara antes de que lo invirtieran. Declaramos neutralidad y me mudé con mi nieto a Wave Country. Naruto asintió con la cabeza. Un asentimiento político. Ya había escuchado suficiente. Una historia triste. El final de una idea.
Hice mi parte para rescatar esa aldea 2 veces. Una vez como sacrificio cuando tenía unas pocas horas. Una vez como protector durante una invasión que no me preocupaba. No habría salido de mi camino para ayudarlos por tercera vez y, sin duda, tantas veces como ustedes. Sarutobi vació su taza de té. Era un líquido delicioso, pero no podía quitarle su melancolía temporal. ¿Te has vuelto duro? ¿Jade? Sí. Sin embargo, mi historia es mía. Diré que sé cómo y por qué recompensar duramente la traición. Por ejemplo, tuve una neutralidad con Lord Pain, entonces líder de Akatsuki. ¿Cómo lo hiciste? Jiraiya me dijo que estaban cazando el Biju. Lord Pain cambió los planes una vez que llegó a la cima del montón. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de que mi plan para llevar la paz a las naciones elementales estaba funcionando, mientras que el suyo estaba atrapado en una rutina, intentó traicionarme. Cuando él propuse neutralidad, le dije que conocía sus vulnerabilidades y le hice una demostración. No creía que pudiera duplicar mi demostración original de fuerza cuando envió un ataque furtivo en mi dirección. 5 horas después de matar a sus asesinos, nivelé su fortaleza y lo mató. Estaba sorprendido cuando murió. ¿Cómo?, se preguntó Sarutobi. ¿Cuál fue esta técnica? Para matar a un ninja tan poderoso, el que tenía fama de haber matado a Salamander Anzo, el ninja más fuerte del mundo durante más de 2 décadas. Por la sonrisa de Naruto, Sarutobi se dio cuenta de que este no era un secreto que estaría compartiendo. Sarutobi decidió hacer una pregunta impertinente. ¿Tu plan para la paz, te refieres a tus protectorados? Sí. Esta es la primera fase. Sarutobi necesitaba comprender la fase 1 antes de preguntar qué sucedió después. Eres, en efecto, daimyo de 9 países ahora, pero reclama solo el título de River Lord. ¿No deberías ser un emperador? Una sacudida ausente de la cabeza refutó eso. No. No he conquistado nada. No he reemplazado a los daimyos que contrataron a mi ejército ninja para obtener ayuda. Todo esto se hizo a través de la diplomacia. Solo controlo River Country. Sarutobi conocía una línea de mierda cuando la escuchó. Pero ha hecho imposible que los países protegidos declaren la guerra. Sus daimyos han tenido que disolver todos los detalles excepto sus guardaespaldas. Sí, eso es algo útil. Eso lo confirmó para Sarutobi. ¿Ese es tu principal objetivo, River Lord? ¿Paz por incapacidad para hacer la guerra? Naruto sonrió de nuevo. Y no dijo nada. ¿Cuándo comenzarán las guerras con las otras naciones? Has anexado todos los países, excepto Fire Country, sin sus propios pueblos ocultos. ¿Qué pasa con el resto? Naruto se comió otra bola de masa. El señor de la tierra realmente me odia. El viento daimyo está jugando tímido, mientras que probablemente conspira con Iden-san. Butter Country se ha negado a reunirse con mis diplomáticos después de la reunión inicial. Sorprendentemente, Lightning Country ha sido el más educado, pero firme rechazo. Grass Country es quizás el más cercano con una villa oculta a aceptar nuestra protección. Eso sería bastante, si sucediera. ¿Cómo reaccionaría el ninja despedido?, me pregunto. Naruto se encogió de hombros, pero obviamente tenía una idea o dos que no estaba listo para compartir. El Señor del Fuego, sin embargo. Espero problemas de alguna forma de él. Cuando le recordé al joven que no tenía una aldea oculta, su plan para crear la aldea oculta en el humo, cerca de todos esos volcanes, está condenado al fracaso. Básicamente me echó de su palacio. Diré esto. Aunque no comenzaré una guerra, cuando sea atacado, cualquier agresor verá el poder del centro del río y entonces mis términos no serán tan generosos. Sarutobi lo consideró. Un emperador en todo menos en el nombre. Te has erigido, estos pueblos ocultos tendrán que ir a la guerra contigo. Amenazas su sustento, su propia existencia. Es genio o tremenda locura, forzándolos a declarar la guerra sobre ti. ¿Nunca predije esto para ti? La sonrisa de Naruto se convirtió en piedra. Me dejaste pudrirme. Entiendo tu razonamiento y acepto tus disculpas, pero no te perdono. Preferiría ser un Chunin infeliz en la hoja oculta, comiendo ramen y saltando como un sapo sobrecafeinado, que esto, lo que soy. Para obtener este poderoso, más poderoso que tú, viejo, se requirió sacrificio. Entiendo. Sarutobi casi tartamudeó sus palabras. Estas últimas palabras de Naruto habían estado acompañadas por niveles crecientes de intención asesina. Se hizo un poco difícil respirar, de hecho. No lo haces. Pero eso es todo lo que necesitamos decir al respecto. La fuga de intenciones asesinas se calmó.
Si hubiera sido dirigido a Sarutobi, en lugar de generalizado y disperso, podría haber sido suficiente para detener su corazón. Eso fue energía bruta. ¿Desea convertirse en residente de Delivery City, para cuidar de su nieto? Sarutobi se rió por un momento ante el abrupto cambio en la conversación. En un momento, Naruto estaba a punto de detener su corazón. Al siguiente, le estaba ofreciendo a Sarutobi una casa en su ciudad capital. Se detuvo, tratando de resolver esto. Había escuchado que era difícil calificar. Para alguien como tú, me alegraría renunciar a las reglas, viejo. ¿Lo deseas? Sarutobi estuvo callado por un largo tiempo. Su mente fácil recorría una y otra vez lo que sabía, lo que sospechaba. ¿Por qué lo ofreces? Naruto sonrió. Si hubieras sido un poco deshonesto conmigo, o si hubieras justificado tus decisiones incluso ahora, habríamos terminado esta conversación y te habría enviado en tu camino. Es posible que hayas podido ver a tu nieto 1 o 2 veces al año durante los descansos en su entrenamiento. Sin embargo, después de lo que hemos discutido esta mañana, me gustaría rehacer al conocido del viejo, ya que parece que el bastardo se ha quedado en pausa. También es un favor para usted, por amabilidad en el pasado. Sospecho que le gustaría vigilar más de cerca, Konohamaru. ¡Qué bocado! Quizás debería solicitar un cambio de nombre. Estaba el travieso Naruto. Sarutobi recordaba. No pasó mucho tiempo para considerar la propuesta. Esta había sido una especie de prueba, y Sarutobi había pasado esta ronda. Sí, me gustaría eso. Me gustaría ser residente. Naruto se levantó y miró a Sarutobi. Déjame sacarte del jardín entonces. Haré que alguien te lleve a la oficina de vivienda. Casi todas las residencias están bajo tierra, ya sabes, dejando toda esta tierra para cultivar hermosas plantas. El resto de la conversación, una vez tensa y personal, se convirtió en el argumento de venta bien ensayado del daimyo sobre su ciudad capital. Estaba orgulloso de lo que había creado, y se notaba en cada una de sus palabras. Si alguien alguna vez fue lo suficientemente tonto como para asediarnos, tenemos suficiente comida y agua de manantial para durar, para siempre. Belleza y fuerza, una excelente expresión de ambos. Como es actualmente, la mayoría de la comida que cultivamos permanece aquí mientras se envía a cambio de artículos de lujo de nuestros socios comerciales. Pescados y mariscos del océano, arroz de la más alta calidad, patos y faisanes y vacas gordas, tés y manjares de todas partes. Sarutobi regresó a la carretera que rodeaba el jardín de daimyo. Fue bueno verte, Naruto. Fue un placer para mí, dijo el daimyo. Esperaré verte mañana, al mediodía. Tengo una tarde menos completa entonces, y podríamos hablar por más tiempo. Tal como está, debo regresar para la hora de intriga política. La mejor de las suertes. Naruto, ya de vuelta en el jardín, cerca de un árbol que baila, se dio la vuelta y sonrió. Era diferente de cómo el joven Naruto había sonreído. Hablaba de poder, ira y dolor. Hablaba de la locura remediada y de un sueño aún por cumplir. Estaba, en el fondo, lleno de esperanza. Fin. Muchas gracias a todos por ver este gran fic, fue un placer subir esta gran historia, hasta aquí ha llegado, Naruto, el esfuerzo lo supera todo.